arrodilló junto a la cama del hospital cuando todos pensaban que dormía. La luz tenue del pasillo entraba por la puerta entreabierta y dibujaba sombras largas sobre el suelo. Su hermano yacía inmóvil, con los ojos cerrados, respirando de forma lenta y constante, como si cada aliento fuera un esfuerzo silencioso. Las máquinas emitían sonidos rítmicos que ya se habían vuelto parte de sus vidas, pero para ella seguían siendo un recordatorio cruel de que algo no estaba bien. Juntó las manos con fuerza, apretando los dedos hasta que le dolieron. No sabía rezar como los adultos, no conocía palabras elegantes ni promesas grandiosas. Solo sabía pedir con el corazón. Dios, permite que él vuelva a caminar, susurró. No tiene que ser hoy, ni mañana, solo algún día. Recordó cómo su hermano solía correr con ella por el patio, cómo la cargaba sobre sus hombros y fingía ser un gigante invencible. Todo eso se había detenido el día del accidente. Un segundo, un ruido fuerte, y después el silencio. Desde entonces, su mundo se había encogido hasta quedar reducido a ese hospital. Los médicos hablaban en voz baja cuando creían que ella no escuchaba. Decían que el daño era grave, que las probabilidades eran mínimas, que lo mejor era prepararse para una vida diferente. Ella no entendía de probabilidades. Solo entendía que su hermano no debía quedarse así para siempre. Su padre no estaba allí. Hacía días que no aparecía. En realidad, hacía años que no estaba de verdad. Siempre ocupado, siempre lejos, siempre rodeado de gente importante que nunca tenía tiempo para sus hijos. La niña lo quería, pero también le dolía su ausencia, especialmente ahora. A la mañana siguiente, el sonido de unos pasos firmes rompió la rutina del pasillo. La madre despertó sobresaltada y la niña levantó la vista. El hombre que se acercaba llevaba un traje caro, pero su rostro mostraba un cansancio que el dinero no podía ocultar. Era su padre. Se detuvo frente a la puerta como si temiera entrar. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos se clavaron en la cama. Vio a su hijo más pequeño de lo que lo recordaba, más frágil, más lejano. El orgullo que siempre lo había acompañado se resquebrajó en silencio. La niña se acercó despacio. Papá, dijo. Anoche le pedí a Dios que lo ayudara a caminar otra vez. Él la miró, sin saber qué responder. Durante años había creído que todo se resolvía con dinero, con influencias, con control. Pero en ese momento no tenía respuestas, ni soluciones rápidas. Solo culpa. Se sentó junto a la cama y tomó la mano de su hijo. Era la primera vez que lo hacía sin mirar el reloj. Permaneció allí largo rato, escuchando la respiración tranquila, sintiendo el calor de esa mano que había ignorado demasiado tiempo. Ese día no se fue. Ni el siguiente. Canceló reuniones, apagó el teléfono, dejó de huir. Comenzó a hablar con los médicos, a hacer preguntas que nunca antes le habían importado. No solo ofreció recursos, ofreció presencia. La niña seguía rezando cada noche. A veces en voz baja, a veces solo en su mente. Rezaba por su hermano, pero también por su padre, aunque no supiera explicarlo. Algo estaba cambiando en él. Ya no parecía un extraño. Una tarde, mientras la madre hablaba con una enfermera, la niña estaba sentada junto a la cama cuando notó algo. Al principio pensó que lo había imaginado. Se inclinó más cerca. El pie de su hermano se movió apenas, un gesto casi imperceptible. Papá, susurró, con el corazón acelerado. Él se acercó de inmediato. Ambos miraron atentos. Pasaron unos segundos eternos, y entonces ocurrió otra vez. Un pequeño movimiento, real, innegable. El médico fue cauteloso, pero no ocultó que aquello era una buena señal. El camino sería largo, lleno de esfuerzo y paciencia, pero ya no hablaban de imposibles. El padre sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Esa noche, cuando todos se durmieron, se quedó solo en la habitación. Miró a su hijo y, sin saber cómo, dejó que las lágrimas cayeran. Gracias, murmuró. Y perdóname. Comenzó la rehabilitación. Hubo días buenos y días terribles. Dolor, frustración, cansancio. Momentos en los que parecía que todo retrocedía.
Pero la niña siempre estaba allí, animando, celebrando cada pequeño avance como si fuera un milagro completo. El padre también estaba allí. Sosteniendo, alentando, aprendiendo a ser alguien diferente. Descubrió que su verdadero poder no estaba en su dinero, sino en no rendirse. Meses después, el hospital se llenó de un silencio expectante. Con ayuda, el joven se incorporó. Sus piernas temblaban, el sudor recorría su frente, pero no se rindió. Dio un paso. Luego otro. La niña se llevó las manos a la boca, llorando de alegría. El padre lo abrazó sin palabras. En ese momento entendió que había llegado tarde muchas veces, pero no demasiado tarde para cambiar. La oración de una niña había sido escuchada. No solo porque su hermano volvió a caminar, sino porque un padre ausente había regresado de verdad, y con eso, todo cambió. La niña se quedó despierta cuando el hospital por fin se sumió en ese silencio extraño que solo existe de madrugada. No era un silencio completo. Siempre estaban los pitidos constantes de las máquinas, el murmullo lejano de pasos, alguna tos perdida en otra habitación. Aún así, para ella, ese momento se sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. Se acercó despacio a la cama. Su hermano dormía, o al menos parecía dormir. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero de manera regular. Las sábanas blancas lo cubrían casi por completo, y sus piernas permanecían inmóviles, rectas, como si ya no le pertenecieran. La niña juntó las manos. No sabía muy bien cuándo había aprendido a rezar. Tal vez nadie se lo había enseñado, simplemente había empezado a hacerlo desde el día del accidente, como si su corazón hubiera entendido antes que su mente que no había otra cosa a la que aferrarse. Dios, permite que él vuelva a caminar, susurró. No te pido nada para mí. Solo para él. Cerró los ojos con fuerza, imaginando a su hermano corriendo otra vez, riéndose, empujándola suavemente cuando jugaban. Ese recuerdo era lo único que mantenía viva su esperanza. El accidente había ocurrido semanas atrás, pero para ella parecía que había pasado una vida entera. Todo había cambiado de golpe. La casa se volvió silenciosa, la risa desapareció, y su madre parecía haber envejecido años en pocos días. Y su padre simplemente no estaba. Él siempre había sido así. Presente solo en fotografías, en regalos caros, en llamadas rápidas. Un hombre poderoso, respetado, temido incluso, pero distante. La niña no dudaba de que los quería, pero tampoco dudaba de que el trabajo siempre había sido más importante. Esa noche, mientras rezaba, no sabía que algo estaba ocurriendo lejos de allí. A la mañana siguiente, la madre despertó sobresaltada cuando oyó voces en el pasillo. La niña estaba sentada en una silla, dibujando sin ganas, cuando levantó la vista y lo vio. Su padre caminaba hacia la habitación. Su traje era impecable, pero su rostro no. Tenía los ojos cansados, la mandíbula tensa, como si hubiera pasado la noche luchando contra algo invisible. Se detuvo frente a la puerta, dudando. Durante un segundo pareció dar media vuelta, pero luego respiró hondo y entró. La niña lo miró sin moverse. No corrió a abrazarlo ni sonrió. Simplemente lo observó, como si quisiera asegurarse de que era real. El hombre se acercó a la cama y se quedó de pie, mirando a su hijo. Sus manos temblaron ligeramente. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan frágil. Todo el dinero del mundo no podía cambiar ese hecho. Hola, murmuró, sin saber a quién se dirigía. La niña fue la primera en hablar. Papá, dijo con voz suave. Anoche le pedí a Dios que lo ayudara a caminar otra vez. Él la miró. Durante un instante, sintió que esas palabras lo atravesaban como un golpe. No respondió. Solo asintió despacio y se sentó junto a la cama. Tomó la mano de su hijo, algo que no hacía desde que era pequeño. Se sintió torpe, fuera de lugar, pero no la soltó. Ese día no se fue. Tampoco al siguiente. Las llamadas comenzaron a acumularse en su teléfono, pero las ignoró. Canceló reuniones, aplazó viajes, dejó que su imperio siguiera sin él por primera vez en años. Empezó a escuchar. A los médicos, a los terapeutas, a su esposa. A su hija, que hablaba poco, pero cuando lo hacía,
lo hacía con una sinceridad que lo desarmaba. La niña seguía rezando cada noche. A veces sentada en una silla, a veces apoyada en la cama. Rezaba incluso cuando estaba cansada, incluso cuando tenía miedo. Rezaba porque era lo único que podía hacer. Un día, mientras el padre hablaba con un médico en el pasillo, la niña estaba sola con su hermano. Le hablaba en voz baja, contándole cosas simples, historias del colegio, recuerdos de juegos. De pronto, se detuvo. Había visto algo. Se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. El pie de su hermano se había movido. Apenas un gesto, casi invisible. Pensó que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, pero entonces ocurrió otra vez. «¡Papá!», gritó, saliendo al pasillo. El padre regresó corriendo. Ambos miraron fijamente. Pasaron segundos interminables, hasta que el movimiento se repitió. El médico fue llamado de inmediato. Fue cauto, pero no pudo ocultar que aquello era una señal positiva. No era un milagro instantáneo. No era una promesa segura. Pero era esperanza. Esa noche, el padre se quedó solo en la habitación. Observó a su hijo dormir, y por primera vez en muchos años, habló con Dios, aunque no supiera cómo hacerlo. «Si existe una manera», susurró. «Te lo ruego». Las semanas siguientes fueron duras. La rehabilitación comenzó lentamente. Cada ejercicio era un desafío, cada intento un recordatorio de lo lejos que aún estaban. Hubo días en los que el joven lloró de frustración, días en los que quiso rendirse. La niña nunca lo dejó. Aplaudía cada pequeño avance, sonreía incluso cuando todo parecía estancado. Para ella, cada esfuerzo ya era una victoria. El padre también cambió. Aprendió a tener paciencia, a celebrar lo pequeño, a estar presente. Descubrió que su ausencia había sido una herida profunda, y decidió no volver a abrirla. Meses después, el momento llegó. Con ayuda, el joven se incorporó. Sus piernas temblaban violentamente, el sudor caía por su frente. El médico y el padre lo sostenían, pero fue la mirada de la niña lo que le dio fuerza. «Puedes hacerlo», le dijo ella. «Yo le pedí a Dios por ti». Dio un paso. Luego otro. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue real. La madre lloró. El padre sintió que el pecho le explotaba. La niña sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese instante, todos entendieron que no solo un cuerpo estaba sanando. Una familia rota estaba volviendo a unirse. La oración de la niña había sido escuchada. Y cuando el padre millonario llegó, no solo cambió el destino de su hijo, sino el suyo propio. Todo cambió desde ese día, y por primera vez, ninguno de ellos quiso volver atrás. La niña permanecía despierta cuando el hospital entraba en esa calma engañosa de la madrugada. No era silencio absoluto, siempre estaban los sonidos lejanos de una camilla rodando, el murmullo de una enfermera, el pitido constante de las máquinas que vigilaban la vida. Pero para ella, todo eso se mezclaba en un fondo borroso. Lo único que realmente veía era a su hermano, inmóvil sobre la cama, con el cuerpo quieto y las piernas que ya no respondían como antes. Se acercó despacio, como si temiera despertarlo o romper algo frágil que flotaba en el aire. Juntó las manos, pequeñas, apretadas con una fuerza que no parecía venir de su edad sino de su desesperación. No había aprendido a rezar de nadie. Nadie le había enseñado palabras especiales ni fórmulas exactas. Simplemente hablaba, como hablaba cuando tenía miedo o cuando quería algo con todo su corazón. «Dios, permite que él vuelva a caminar», susurró. «No tiene que ser pronto. Solo, no dejes que se quede así para siempre». Cerró los ojos y recordó cómo era antes. Recordó las risas, las carreras por el pasillo de la casa, los gritos de su madre pidiéndoles que bajaran la voz. Recordó a su hermano levantándola del suelo y girándola hasta que ambos se mareaban. Ese recuerdo le dolía, pero también era lo único que la mantenía en pie. Desde el accidente, todo había cambiado. La casa se había vuelto un lugar silencioso, lleno de miradas tristes y conversaciones en susurros. Su madre vivía cansada, con los ojos siempre rojos, como si no durmiera nunca.
Y su padre simplemente había desaparecido, como si el dolor fuera algo de lo que podía escapar. Él siempre había sido así. Presente en regalos costosos, en promesas rápidas, en abrazos apresurados antes de salir de viaje. Un hombre poderoso, influyente, acostumbrado a controlar todo. Pero cuando el accidente ocurrió, no supo qué hacer. Y en lugar de quedarse, se alejó. La niña no lo odiaba, pero tampoco lo entendía. Esa noche, mientras rezaba, pensó también en él, aunque no lo dijo en voz alta. A la mañana siguiente, el sonido de pasos firmes en el pasillo la hizo levantar la cabeza. No eran los pasos apurados del personal médico. Eran más pesados, más seguros. Alzó la vista y lo vio. Su padre caminaba hacia la habitación. Vestía un traje impecable, pero su rostro estaba marcado por el cansancio. Sus ojos tenían una sombra profunda, como si llevara días sin dormir. Se detuvo frente a la puerta. Durante un segundo, pareció dudar. Sus dedos tocaron el marco, como si necesitara apoyarse. Luego entró. La madre se incorporó sobresaltada. La niña se quedó quieta, observándolo. No corrió hacia él. Simplemente lo miró, tratando de reconocer en ese hombre serio al padre que recordaba vagamente. Él se acercó a la cama y miró a su hijo. El orgullo, la seguridad, todo eso se quebró en silencio. Vio un cuerpo más delgado, un rostro pálido, una fragilidad que nunca había querido aceptar. Todo el dinero del mundo no podía cambiar eso. Hola, dijo en voz baja, sin saber a quién hablaba realmente. La niña dio un paso adelante. Papá, dijo. Anoche le pedí a Dios que lo dejara caminar otra vez. Él la miró. No supo qué responder. Por primera vez en años, no tenía una solución inmediata, ni un plan, ni un contrato que firmar. Solo asintió y se sentó junto a la cama. Tomó la mano de su hijo. Era cálida, real. Y no la soltó. Ese día no se fue. Ni al siguiente. Las llamadas comenzaron a acumularse en su teléfono, pero las ignoró. Canceló reuniones importantes, pospuso decisiones millonarias. Por primera vez, eligió quedarse. Empezó a escuchar a los médicos, a hacer preguntas que nunca antes le habían importado. Empezó a escuchar a su esposa, a su hija. Descubrió cosas que no sabía, como cuánto había sufrido la niña en silencio, o cuántas noches la madre había pasado llorando a solas. La niña seguía rezando. Cada noche. A veces con palabras, a veces solo con pensamientos. Rezaba incluso cuando estaba cansada, incluso cuando sentía miedo de que nada cambiara. Rezaba porque era lo único que podía hacer. Un día, mientras el padre hablaba con un médico en el pasillo, la niña se quedó sola con su hermano. Le hablaba en voz baja, contándole cosas simples, como si él pudiera escucharla. De repente, se detuvo. Algo había cambiado. Se inclinó hacia adelante y miró fijamente. El pie de su hermano se había movido. Al principio pensó que lo había imaginado. Se frotó los ojos. Miró otra vez. El movimiento se repitió, leve, casi imperceptible, pero real. «Papá», gritó, saliendo al pasillo. El padre regresó corriendo. Ambos miraron la cama, conteniendo la respiración. Pasaron segundos eternos hasta que el movimiento ocurrió de nuevo. El médico fue llamado. Fue prudente, pero no pudo ocultar que aquello era una señal positiva. No era un milagro inmediato. No era una promesa segura. Pero era esperanza. Esa noche, el padre se quedó solo en la habitación. Miró a su hijo dormir, sin saber cómo, habló en voz baja. «Si existe una manera, por favor», susurró. La rehabilitación comenzó lentamente. Fue dura. Dolorosa. Hubo días en los que el joven se frustró, en los que quiso rendirse. Hubo retrocesos, silencios largos, miradas llenas de cansancio. La niña nunca se apartó. Aplaudía cada pequeño logro, sonreía incluso cuando parecía que no avanzaban. Para ella, cada intento ya era una victoria. El padre también cambió. Aprendió